excusas, hay problemas con el internet, entonces hay que arreglar ciertas cositas. Les pido el favor que nos excusen. Igual, la idea es seguir en nuestro hilo de temas. No es nada extraño lo que estamos haciendo, sino nos familiarizamos con la palabra que estamos dando los sábados. ¿Qué estamos diciendo? Que el Señor es soberano, el Señor es Rey, el Señor es Dios y no ha dejado de serlo. El hecho que haya querido venir a estar con nosotros no nos da el derecho de usurpar. Muchas gracias, buen café en esta mañana. No nos da el derecho de usurpar, de ninguna manera nos da el derecho de usurpar su soberanía, su poder, su sabiduría y todo lo que es Él. Para nosotros es una alegría poder compartir con Él y es lo que queremos, compartir con Él con toda sinceridad. Pero Él es Señor, Él es Dios, Él es Rey. En el reino de Dios, Dios es el Rey. ¿Entiendes? En el reino de Dios, Dios es el Rey. En el reino de Dios, los planes son de Dios. En el reino de Dios, el propósito es de Él, no es de nosotros, no es conforme a lo que nosotros pensamos. De ninguna manera nos podemos ni apropiar, de ninguna manera podemos poner derechos de autor ni nada de esto. Por el contrario, con toda reverencia el Señor nos ha llamado. Y si nosotros nos entregamos a Él, si nosotros le servimos a Él, lo más normal es lo que dice la Biblia, lo más normal es que, y lo estoy diciendo respecto del Evangelio, tanto de Mateo como de Marcos, dice: estas señales seguirán a los que creen, ¿cierto? Y entonces habla de expulsión de demonios, habla de milagros, de sanidades, de lenguas y de todo esto. Son señales que siguen a los que creen. Sin embargo, estos dones del Espíritu Santo, dice, nos han entretenido. Estos dones del Espíritu Santo nos han cegado los ojos. Ciertamente son espectaculares, ¿no? Ciertamente los dones del Señor son espectaculares, sobre todo en un mundo tan natural como el que nosotros vivimos, donde y yo lo he insistido muchas veces, el pueblo de Dios, el que se conocía como pueblo de Dios, ese pueblo de Dios estaba lleno de enfermedades, estaba lleno de necesidades, estaba lleno de demonios, estaba lleno de muchísimas cosas, del pueblo que estaba esperando al Señor. Y esto es real, pero ese pueblo recibe la visitación del Señor. Bueno, y que el Señor venga a expulsar demonios es espectacular, que el Señor venga a darnos lenguas es espectacular, que el Señor venga a aliviarnos de nuestras dolencias es espectacular. Pero no podemos nosotros ser cegados por este tipo de cosas y perseguirlas como un objetivo en sí mismo. Es lo que estamos queriendo dilucidar, que cuando hay una visitación del Señor es el anhelo de, y aquí quiero que tengas muy clarito, dice que la visitación del Señor se tiene como objetivo despertar la semejanza nuestra, a Él. Es decir, nosotros somos semejantes a Él, como seres humanos somos semejantes a Él. Y esto es lo que el Señor quiere despertar, su semejanza en nosotros, para desarrollar esa semejanza, ¿ya?
Y de ninguna manera la perspectiva del Señor es sanarnos, liberarnos, darnos entendimiento para acomodarnos en esta tierra. No. Y es donde la iglesia ha tropezado, porque la iglesia está acomodada en esta tierra, acomodada con sus bienes, acomodada con todo lo que estamos viendo. Y más adelante, no hoy, pero sí más adelante voy a hablar sobre algo muy delicado, que se ha vuelto muy común y aún se ha cimentado en la iglesia, que uno dice, estamos tan lejos. Pero lo que el Señor quiere entonces es despertarnos, como dice el Salmo, y darnos satisfacción cuando despertemos a su semejanza. Esto es lo que Él viene a despertar. Porque si bien es cierto que una enfermedad es agobiante, la sanidad, es decir, el no tener enfermedad, puede convertirse en perdición. ¿Entienden? Pongan mucha atención, porque lo que yo estoy tratando de establecer es que la vida sin el propósito de Dios es una vida en perdición. Aunque comas banquete todos los días, aunque seas librado de muchas situaciones difíciles, dice, por providencia de Dios seas librado de muchas cosas. El rico en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Lucas, el rico dice, comía todos los días banquete con esplendidez, pero su vida se perdió. Entonces fíjate que no es el objetivo sanar el hombre, no es el objetivo liberar el hombre, no es el objetivo llenar el hombre, no ese es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Literalmente el objetivo es despertar la semejanza de Dios en él. Y en esto nosotros tenemos que dar gracias a Dios porque sana nuestras enfermedades, nos libera de nuestras aflicciones, pero debemos tener ojos espirituales para conocer el propósito de Dios. ¿Y cuál es? Dice que Dios ha estado en medio de nosotros y nos ha alumbrado para que le sigamos a Él. Por eso, una de las gracias más lindas que Dios ha dado a nosotros, y es fundamentalmente lo que hemos venido tratando de establecer, es ser discípulo del Señor. No ser un consentido del Señor, que Dios me da todo lo que yo quiero y Dios me ha bendecido mucho en esta tierra, sino ser un discípulo del Señor, un seguidor del Señor. Y esto es lo que nosotros debemos rescatar de esto. ¿Por qué? Porque a estas personas que son seguidores del Señor, dice, el Señor les revela su reino. El Señor les muestra su reino. Y ese reino, dice, no es comida, aunque usted esté comiendo en este momento, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Esto es lo que es el reino de Dios. Romanos 14. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Y esto es lo que Dios vino a instaurar en medio de nosotros. Dice su reino. Por eso, dele gracias a Dios si lo sana, dele gracias a Dios si lo libera, dele gracias a Dios si usted tiene lenguas angélicas y lenguas humanas, si usted puede estudiar una Biblia, dele gracias a Dios, ¿cierto? Pero, por favor, dígale a Dios que le dé ojos espirituales por medio de los cuales usted puede contemplar, dice, el propósito del Señor para su vida y caminar hacia ese propósito. Por eso el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cierto? Porque Él es la senda
de justicia, la calzada de santidad, y es la plenitud. Él es la plenitud del propósito de Dios. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Por una razón, porque el hombre se perdió separándose del Padre. Entonces el Señor vino, dice, todos pecamos, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. El camino es a restituirnos a la gloria de Dios. Esto es, ¿comprendes? A esto es. Por eso yo hablaba claramente que no nos podemos detener en el tiempo y no nos podemos detener en las circunstancias. Tenemos que seguir adelante. Pasan cosas. Esos aguaceros que han caído, Dios mío, pasan. ¿Sí? Y a mediodía son unos soles que hasta sombrero volteado nos tenemos que poner en tierra fría. Y pasa, pero ¿qué hacemos? Es el sol, pero eso no nos puede detener. Es la lluvia, pero no nos puede detener. No me salgas con el cuento de que tú sabes que cuando llueve nunca hay clase en el colegio. No me salgas con ese cuento porque nosotros no vivimos por circunstancias, nosotros vivimos por fe. Dice, y si es por fe, no es por vista, porque esperamos lo que no vemos. Sabemos que tenemos un propósito en el Señor. ¿Qué hacemos si hace sol? ¿Qué hacemos si hace frío? No es lo trascendental. Aprenderemos a vivir en medio de la lluvia, aprenderemos a vivir en medio de el sol y trabajaremos y haremos muchas cosas. Pero no se sorprenda del propósito de Dios como si algo extraño estuviera ocurriendo. Porque cuando nosotros hablamos del mover de Dios y del propósito de Dios, es decir, que Dios vino a la tierra para despertarnos a su semejanza, para levantarnos a su semejanza, creo que el verso de en cuanto a mí estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza, creo que es el capítulo 17 de los Salmos, si alguien me ayuda con esto. Pero es decir, no hay otra aspiración para los que tienen visión espiritual. Para los que tienen visión espiritual, dice, no es extraño la semejanza del Señor, como si una cosa extraña sucediera en medio de nosotros. Es decir, cuando una persona ora por sanidad y la persona se sana, no es extraño. ¿Por qué? Porque ese es Dios. Ese es Dios, ¿cierto? La palabra, cuando habla de nuestra naturaleza, habla de lo que fuimos hechos, y nosotros somos hechos del corazón de Dios. ¿Entiendes? Por eso, si nosotros tenemos el descanso, si nosotros tenemos la confianza, si nosotros tenemos la certeza, ¿te acuerdas? De lo que se espera, de lo que esperamos, de lo que no vemos. Dice, esto sucede por una razón. ¿Por qué? Es lo que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, es lo que el Señor nos pide que esperemos. Es decir, si yo a una persona le predico el Evangelio, si yo a una persona le hablo el Evangelio y esa persona cree, no se me haga extraño si esa persona es restaurada, no se me haga extraño si esa persona es levantada, si esa persona es liberada, no se me haga extraño. ¿Por qué? Porque esa persona es imagen de Dios. Lo que pasa es que a nosotros, como son casos tan extraños, entonces, ¡ay, mira, se convirtió hoy! 1 entre 1000. Digo, no, lo que pasa es que la rebeldía de los hombres es más común, pero lo normal, perdóneme, lo normal es que una persona crea y se salve, ¿ya? Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Así que no te extrañes cuando Dios venga a morar en ti. No te extrañes de eso. Y dice el Evangelio de Marcos que el sembrador siembra la semilla, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que hacer. El sembrador siembra la semilla.
¿cierto? Y dice algo muy lindo. Dice, y la riega, y duerme, y se levanta, y va y mira. Y dice, no sé, no dice mucho, dice, y la semilla crece sin que él sepa cómo. ¿Se me va a entender? Así, dice, así es el que es nacido de Dios. Estoy hablando de Marcos 4. Cuando el Señor dice, ¿por qué? Y escúchalo bien, de suyo, o sea, de la naturaleza, de suyo lleva fruto esa semilla. Y esto es lo que el Señor quiere desarrollar en nosotros. ¿Entiendes? Así que cuando una persona desarrolla orgullo, está en antinaturaleza, porque esa no es la semejanza del Señor. Cuando una persona desarrolla afán, avaricia, dice eso es una perversión. Y de eso vino a librarnos el Señor. De esas perversiones, de esas esclavitudes. Cuando una persona, eso ahora los muchachos se tatúan totalmente, eso parecen tapetes árabes, con todo tatuado, horrible. Sí, y uno ve eso y uno dice, Señor, qué tristeza, qué tristeza eso, ¿cierto? Es la perversión del propósito del Señor. Es la perversión de lo que Dios quería. Mi punto es que la semejanza del Señor está para ser despertada en nosotros, y ese es el Evangelio. Creer para desarrollar la semejanza de Él. Y esos son los ojos que el Señor nos quiere dar. No nos quiere dar ojos solamente para ver las riquezas y saber cómo hacerlas. No nos quiere dar ojos para que busquemos lo que tanto nos gusta. No. Todo eso es perversión. Por eso el reino de Dios que nos es ofrecido es, dice, justicia, paz y gozo para los que desarrollan esa semejanza. De hecho, en algún momento el Señor le dijo a los fariseos, les dice, es que el reino de Dios está entre ustedes y ustedes no lo ven. Dice, lo que ustedes debieran ser, dice, no lo son, porque simplemente se han rehusado. Ahora, Dios ha deseado eso todo el tiempo. No es algo que nosotros como grupo nos hayamos inventado, no es algo que nosotros como grupo hayamos querido tomar. No. Es lo que el Espíritu está diciendo en este último tiempo. Dice que Él nos dará ojos espirituales para buscar su propósito, para seguir su llamado, para ser sus discípulos verdaderamente. Para eso es. Porque Él tiene para nosotros, decíamos hace 8 días, una gloria incomparable, una santidad que llena el corazón. Dice, un día diferente a todos los días que hemos visto, el día del Señor. Dice, y una pureza, es decir, una integridad total. Eso es lo que Dios tiene para nosotros, ¿ya? Solo que esto es según Dios, retomando lo que decía al principio. Esto es según Dios, según el propósito de Dios, según su autoridad, no es según nosotros. ¿Ya? Por eso, cuando uno es consciente, digo yo, cuando uno tiene ojos espirituales, hay un deseo por lo que Dios está ofreciendo. Y entonces uno camina detrás de Él, como los discípulos
que el Señor les dice, ¿qué buscan? Dice, Señor, ¿dónde vives? Se fueron detrás de Él. Dice, ¿dónde vives? Y dice, caminen, miren, venid, ved. Y se fueron detrás de Él y se quedaron esa noche con Él. Es lo que dice la Escritura. Cuando uno tiene claro que el reino de Dios es justicia, paz y gozo del Señor, cuando uno tiene claro por los ojos espirituales que Él quiere dar a su pueblo, cuando uno tiene eso claro, entonces uno camina detrás de Él, uno le sigue a Él y uno dice, esto es lo que yo necesito. Ahora, no por lo que a nosotros nos parece, sino por lo que Él ofrece. ¿Entiendes? No por lo que a nosotros nos parece, sino por lo que Él ofrece. Por eso, fíjese que parte de la providencia del Señor, y esto lo voy a tocar un poquitico más adelante, tal vez en la otra reunión, y esto es lo providente del Señor. Dice, darnos hambre y sed, por lo espiritual. En Colosenses dice, si ustedes están buscando lo de arriba, dice, hagan morir lo terrenal en ustedes. Y esto es lo que sucede cuando nosotros somos discípulos del Señor. Comienza a morir lo terrenal en nosotros. Examínese, si a usted le gusta más cada vez la tierra, si está cada vez más emocionado acá, es porque usted no ha hecho morir lo terrenal en usted. ¿Ya? Sí, no espere a defraudar. Ay, no, yo quiero irme para el cielo porque me dejó el Peter. Bonita causa parece para el cielo. ¿Sí? No tiene sentido. Entiéndame. Cuando yo soy consciente, es decir, cuando yo tengo ojos espirituales para anhelar lo que Él está ofreciendo, no lo que yo quiero, sino lo que Él está ofreciendo, aunque no tenga lo que Él está ofreciendo, sé que es cierto. Porque el apóstol nos enseñó diciendo, no pretendo haberlo alcanzado. ¿Tú sabes quién fue el apóstol Pablo? ¿Cierto? El apóstol Pablo no dijo, ya, lo logré. Yo. Dijo, no. Dice, yo prosigo. Voy adelante, avanzo, me extiendo. ¿Sí? Me extiendo a lo porvenir. ¿Tenemos ya resurrección? No, pero es cierta la resurrección, hablando de una de las cosas del siglo venidero. ¿Sí? El siglo venidero, ¿cuál es el siglo venidero? Entonces los teólogos dicen, y levantan las cejas y dicen, el siglo venidero es, ¿cómo dice el teólogo? El siglo venidero es el milenio. Y parte de lo que vamos a vivir en el milenio tiene que ver con el siglo venidero. Pero los que hemos gustado de su gracia y hemos visto el significado que Dios haya venido a nosotros y se nos han abierto los ojos a cosas verdaderas, entonces caminamos en pos de Él. Caminamos en pos de Él. No porque tengamos ya o alcancemos ya todas las cosas. Por eso hago la claridad. Porque alguien dice, bueno, usted que habla del reino y que no sé qué, y está pagando arriendo. Le digo, sí. ¿Y cuál es el problema? Pagaré arriendo mientras Dios me permita. ¿Sí? Tendremos que cocinar. Entonces, dice, no pretendo yo haberlo alcanzado, pero ciertamente de ninguna cosa hago caso, con tal que
alcance. Ahora lo vamos a leer. Ahora lo vamos a leer un poquitico. ¿Cuál es mi punto? Que confiamos tanto en lo que Él nos dice, confiamos tanto en lo que Él nos ofrece, que nuestros ojos cada vez ven más claro su propósito. Y su propósito, entonces yo decía, una gloria incomparable, la santidad misma, un día mejor, es decir, la santidad misma tiene que ver con lo que es verdadero. ¿Oíste? Un día mejor, un deseo total. Cuando yo me hago consciente de esto, es decir, cuando mis ojos espirituales están abiertos, yo ya no tengo opción. Como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Yo no seré el apóstol Pedro, ni quiero ser el ejemplo de los Pedros o las Pedras que están acá. Yo no quiero ser el ejemplo de ustedes, pero un día me encontré con Él, escuché su voz y dije, entonces, ¿a quién iremos? ¿Para dónde me voy? ¿Qué otra cosa busco? ¿Qué otra cosa busco? Dice, si solamente Él tiene palabras de vida eterna. Y yo he creído que Él es el que me dará lo que está diciendo. Y entonces el Señor dice, bueno, entonces dice, sígueme. Cuando uno tiene ojos espirituales, uno sabe que esto es a la luz y que esto no tiene atajos. Y entonces uno con mucho temor queda descubierto delante de Dios. Uno sabe que aquí se juega. Ustedes saben que hay en las partidas de cartas de naipes, hay un dicho que usan mucho, dice que tiene un as bajo la manga. ¿Sí? ¿Sí lo ha escuchado? ¿Qué es tener un as bajo la manga? Es tener algo por si acaso lo que estamos jugando se pone difícil, entonces sacamos el as bajo la manga. Ese as bajo la manga tiene una implicación de tramposientos. Perdón, no sé si tramposientos, ¿no? Sino de, escúchelo bien, la escritura dice malicia. Algo de malicia. Te seguiré, Señor. Pero espérame, eso es malicia. Uy, no, yo sí quiero seguirte, Señor. Espérame que se muera mi papá y ahí sí. Con lo de la herencia yo te sirvo. El Señor dice, deje que los muertos entierren a sus muertos. Te seguiré, Señor. Y con el as bajo la manga. No. Los que tienen ojos espirituales, que es lo que yo anhelo en mi vida, no que tenga ya toda la visión, pero los que ya nosotros hemos caminado en algunas cosas y sabemos que esto es de una sola forma, es la única forma, es como Él dice, no como nosotros pensamos. Por eso, conscientes, viendo las cosas espiritualmente, escogemos la única forma de caminar en pos de Él. ¿Ya? Escogemos la única forma. ¿Cuál es la única forma? Yo voy a tomar algunos versículos para caracterizar, bueno, los que están escribiendo. Entonces, los que tienen visión espiritual, dice, se caracterizan por 2 puntos. Escoger la única forma de transitar. ¿Sí? Se caracterizan por escoger la única forma de transitar.
cómo es la senda que el Señor establece para los que le siguen? ¿Ya? Mateo capítulo 7. No, esto es de sentarnos a tomar tinto. Ya me acabó el mío. Esto es de sentarnos a tomar tinto y de disertar y disertar. Si tú sabes que el Señor es el que dirige el asunto, tú sabes claramente que hay solo una forma. Y fue la forma que Él caminó. Capítulo 7 de Mateo, versículo 13, versículo 14. Entrad por la puerta estrecha. Wow. Por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Muchos son los que entran por ella. ¿Por dónde entran muchos? Por la puerta ancha. ¿Por dónde transitan? Por el camino espacioso. Muchos. Mire, yo sí quiero decirle, esto es un caminar de soledad. Esto es un caminar de persona. No es un caminar de grupos. Lindo encontrarse a alguien que tenga el mismo sentir, pero esto es un caminar personal. Esto no es que mi esposo no se levanta, mi hijo no se levanta, mi mamá no se levanta, porque hay mamás que no se levantan. 6 meses y la niña salía gateando a buscar el tetero y a jalarle los pelos a la mamá porque la mamá no le servía el tetero. Y ella, como en el valle de los huesos secos. Y uno dice, sí, en serio, llega el esposo y encuentra a la niña moviendo a la mamá y la mamá privada. 8 de la mañana estaba la mamá, él llegó de turno de noche, estaba en la noche, llegó de turno de noche, llegó a la casa y encontró a la niña moviendo a la mamá y la mamá privada. Ella sí es secretaria privada. La secretaria privada. ¿Sí? Esto es una senda personal. Cuando uno tiene los ojos espirituales, uno escoge la única forma de transitar. ¿Cuál es? La senda angosta, la puerta estrecha. No hay otra forma. Esto no es un camino popular, esto no es un camino de aplausos. Esto no es un camino donde van muchos. ¿Cuántos quieren alabar al Señor? ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Mentira. Juan capítulo 6 comienza con multitudes y termina con 12, de los cuales uno era diablo. ¿Lo has leído? Y esto es cierto. Esta senda es angosta, esta puerta es estrecha. No hay otra forma. Ahora, ¿por qué lo dice? ¿Por qué lo dice el Señor? Porque Él está predicando el reino de Dios. ¿Ya? Él está predicando el reino de Dios y a Él lo están siguiendo muchas personas. Usted sabe que Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 es el sermón del monte. Y había mucha gente en el monte, Aunque inicialmente subieron los discípulos y Él les enseñaba, dice, mucha gente estaba alrededor. Y hubo milagros y hubo muchas cosas. Pero el Señor establece esta senda. Cuando el Señor habla de esto, en Mateo capítulo 5 comienza la exposición de las bienaventuranzas. Dice, ustedes tienen que entender que no es como en el mundo.
sino como yo lo estoy diciendo. Los principios del reino están establecidos en las bienaventuranzas. Pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los pacificadores, dice, los que padecen persecución. ¿Sí? Es lo que la Escritura nos enseña. Cuando el Señor establece esto, dice, establece diametralmente opuesto a lo que el mundo busca. Por eso estoy hablando de la determinación personal. Y para el que tiene ojos espirituales no hay opción. O es como dice el Señor, o no hay otro camino. Los maliciosos esperan ser bienaventurados. ¿Sí? Esperan ser felices, felices, felices. Dice, pero conservar el orgullo. Le huyen al llorar. ¿Cierto? Le huyen al llorar, pero ser felices, felices y esperar la consolación del Señor. Detestan la mansedumbre. Yo soy manso, pero no menso. Yo no me voy a dejar. Y es que me da una rabia. Mira, cuando tú quieres torcerle el cuello a tu prójimo, estás eligiendo otra senda que no es la senda del Señor. ¿Cierto? Cuando tú eres el que arma el alboroto, cuando uno está en la fila, y está, espere, y llega el amigo de la señorita de allá, y uno, oiga, ¿qué? Pero haga la fila, ¿qué le pasa? Dice eso la Biblia, dice los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Y el que está allá, de pronto no lo recuerda de cuando en cuando, y voltea y mira, dice, ¿usted no es cristiano? Dice, sí, ¿usted no es pacificador? Sí, pero respete la fila. Uno siempre tiene excusas para armar el alboroto. Es que uno no se puede dejar tampoco. ¿Dónde dice eso la Biblia? No dice la Biblia que si le quitan usted entregue, no le dice la Biblia que perdone, no dice la Biblia que cierre la boca, no dice la Biblia que cuando es a pelear, es a correr, no dice la Biblia. ¿Sí? Dios mío. Por eso, cuando uno tiene ojos espirituales sabe que no hay otra forma, solo hay una senda. Y entonces comienza el Señor a explicar en Mateo capítulo 5, ¿sí? diciéndoles claramente en qué consiste la senda angosta. ¿Ya? ¿En qué consiste la senda angosta? ¿Cuál es la senda angosta? Dice, la senda angosta consiste en vivir por los parámetros de Dios, no por los parámetros de los hombres. ¿Quién quiere ser perseguido? Nadie. Pero Dios dijo que si el mundo lo aborreció a Él, a nosotros nos debe aborrecer también. Si eso hicieron con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? Yo creo que me volteó a mirar a mí el Señor. ¿Entiende? Con el seco. Era un chiste. ¿Malo? Ahí más o menos dijo. Pero a partir del verso 13 de Mateo 5, el Señor entonces, yo solamente voy a dar un vuelo de Mateo 5, 6 para llegar al 7 y poder mostrar que la senda es angosta. Dice, la puerta es angosta, la senda, que es angosto, la senda, la puerta es estrecha. ¿Sí? Esto es lo que el Señor nos dice. Verso 13, vosotros sois la sal de la tierra. ¿A qué se refiere con ser la sal de la tierra? ¿Que le ponemos sabor a todo? No. La sal detiene la corrupción. ¿Entiende? Es decir, por ustedes la corrupción no avanzará. ¿Entiende? Por ustedes la corrupción no avanzará. La corrupción es, dice, el pensar de todos los hombres, de continuo el mal.
Dice, pero usted es el que tiene que decir, no Señor, no podemos resignarnos a eso. Olvídese, ¿cómo que nos vamos a hablar con sartén en la casa? No Señor, no Señor. Dice, la sal detiene la corrupción. Ustedes tienen la responsabilidad de detener la corrupción. Y eso es una responsabilidad. Ay, no, Señor, pero medio uno dice algo y le caen encima. Dice, la senda estrecha. La puerta estrecha y la senda angosta. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, yo. Ay, ya usted. ¿Otro? Sí. Siempre, 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 siempre. El que habla de las cosas, y no estoy hablando de los que hoy tiran piedras, rompen oleoductos y tumban torres de energía y diciendo es que es porque el gobierno es corrupto. Mire los gobiernos que establecen los grupos al margen de la ley. Son más arbitrarios que cualquier otro. Esos cabildos de indígenas que les dan fuete a los que se portan mal, estos mismos se casan con niñas de 10 años. Estos mismos haciendo su justicia, estos mismos manipulan, son peores aún. Son peores aún. Entonces, tengan mucho cuidado, querido. Nosotros tenemos una función sobre la tierra y es detener la corrupción. ¿Sí? Verso 13. Verso 14, vosotros sois. ¿Qué hace la luz del mundo? ¿Qué hace la luz? Dice generar un recibo mensual. La luz evidencia las cosas como son. ¿No dice? ¿No dice? Que la luz evidencia las cosas como son. ¿Para qué está usted en la empresa donde Dios le puso? Para que evidencie las cosas como son. No es que ande acusando a todo el mundo, es que su luz alumbra y los demás se sienten confrontados. Que vamos a hacer la fiesta y cada uno va a poner 50,000 pesos. Y usted dice, pero usted, que vamos a recoger ya 50,000 pesos, ¿cierto? Y usted vive pidiendo prestado para el bus. Dice, no, más bien no pida prestado y no haga fiesta. Ay, tan amargado. La luz evidencia todas las cosas, ¿entiendes? Así que deje de poner luces de Navidad, ya la gente está poniendo luces de Navidad, ¿cierto? Ahorres esa platica y pague sus deudas, ¿entiendes? Son cosas sencillas. Lo que la Escritura nos habla claramente es de evidenciar las cosas como, usted lo que quiere es hacer una colecta para usted poder beber aguardiente a costillas de todos, ¿cierto? No, es que somos un pueblo muy unido. ¿Unido? ¿Unido? ¿Somos una empresa unida? ¿Unida? No. Olvídese. Verso 17. ¿Ya? ¿Sí está conmigo? ¿Cuál es la senda? Lo que estoy describiendo es la senda estrecha. La puerta estrecha, la senda angosta. Estoy describiendo la puerta estrecha, la senda angosta. Ser los que detienen la corrupción. Ser los que evidencian todas las cosas. ¿Cierto? ¿Usted se atrevería a denunciar a un hombre que no le es lícito tener esa mujer? ¿Se acuerda lo que le pasó a Juan? ¿Qué le pasó? Le cortaron la cabeza. Entonces, la senda angosta, la puerta estrecha, los que tienen ojos espirituales saben que, verso 17, saben que los estándares de Dios no se disminuyen. Ay, pero es que usted sí también, ya no es como antes. Eso ya no es lo mismo que antes. Eso ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Y uno se queda viéndolo, ¿y dónde leyó eso? Dice, no, yo lo escuché.
¿sí? Un ladrón, ¿cierto? Verso 17, no penséis que he venido para abrogar, para anular la ley o los profetas. O sea, el Señor no vino, el Señor no nos puso a nosotros, el Señor no nos puso a nosotros en la tierra para establecer nuevas normas. Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Dice, porque toda la palabra de Dios se cumple. Cuando uno lee la Biblia, cuando uno tiene ojos espirituales y lee la Biblia, eso eriza. Eso eriza, porque dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice, porque Dios es fuego consumidor. Esto es real, hermano. Pero no, los que no tienen ojos espirituales dicen, sí, ¿y eso qué será? Porque no pueden ver el estándar de la ley de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, yo estoy confinado. Dice, ¿por qué? Dice, porque yo soy un pecador empedernido. Lo que quiero hacer no lo hago. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. El apóstol Pablo se sintió confrontado y dijo, miserable de mí. Porque él estaba desesperado, porque él tenía ojos espirituales y decía, Señor, ¿quién puede cumplir esos mandamientos, Señor? Eso es algo terrible. Dice Isaías 66, pero miraré a aquel que es humilde y tiembla ante mi palabra. Los que tienen ojos espirituales tiemblan ante la palabra de Dios. ¿Entiendes? Estoy hablando del verso 17 hasta el verso 20, ¿no? Hablando de el Dios que es santo. La senda angosta, la puerta estrecha, verso 21. Entienden y nunca justifican. Escúchalo bien. Los que tienen ojos espirituales comprenden, versículo 21, hasta el versículo 26, comprenden que no pueden enojarse fácilmente. No hay otra forma. No importa que te llames Jonás, el Señor no va a excusar. El Señor no va a excusar tu enojo. Tal ese Jonás, ¿no? Esta mañana estaba leyendo unos apartes y Jonás, pero bravo, porque el Señor no tostaba a Nínive. No era esto lo que yo te decía, por eso fue que yo me fui para Tarsis, por eso me fui para allá, porque yo sé que usted es un perdonador, Señor. Tremendo, tremendo, tremendo. Imagínese uno justificando el enojo. Imagínese uno justificando la ira. Imagínese uno diciéndole al hermano fatuo. Imagínese uno. Los que tienen ojos espirituales no se transan. Los que tienen ojos espirituales no se transan con ninguna razón. No se transan con ninguna razón que no sea el amaros los unos a los otros, claramente. Pero si ha visto cómo es de odiosiento, malo, malicioso, dice, ¿sí? ¿Y usted qué tiene que hacer? Amarlo. ¿Ya? Esto es algo agónico. Esto es algo agónico. Orar por los que nos maldicen, bendecirlos. El que me da en la mejilla derecha, pues yo le doy en la izquierda. Esto es una senda que el mundo no conoce. Esto es una senda que de ninguna manera tiene justificación de nada. Por eso del verso 21 al verso 26 habla no del homicidio, sino del enojo como homicidio. Y más adelante el apóstol Juan dice, es que el que odia a su hermano es un homicida.
Y uno dice, ay, 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 perdóneme, mamita linda, mi amor. Bueno, cuando uno tiene ojos espirituales, uno sabe que no tiene otra opción sino ponerse de acuerdo con su adversario en el camino. Y esto es algo que hace morir la carne. 27. La senda angosta, la senda angosta, la puerta estrecha es entender que es el interior del hombre. Verso 28. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya. No es, yo no le dije nada, no es, yo no hice nada. O la mujer ramera se limpia y dice, yo no hice nada. No, es tan delicado, dice 29, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. ¿Entiendes? ¿Entiendes la delicadeza? ¿Entiendes la delicadeza del interior? Sobre esto quiero decir que el apóstol Pablo destacó que el que fornica, dice, peca contra su propio cuerpo. ¿Lo ha leído? Es una realidad. El apóstol Pablo lo dice, cualquier otro pecado está, ¿lo ha leído? Cualquier otro pecado está fuera del hombre, pero el que fornica, peca contra su propio cuerpo. De esto es lo que habla el Señor. De esto fue instruido el apóstol Pablo. ¿Entiendes? Por eso, esto es una senda angosta. ¿Qué están haciendo los jóvenes hoy? Que han conocido la palabra. Que han conocido la palabra. Y por ahí alguien, yo no sé dónde fue que leí, que el noviazgo no es para explorar el cuerpo del otro. Y es cierto. Pero eso es lo que están haciendo los jóvenes. Probando a ver si me gusta para casarme, si no, no me caso. No es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia claramente es que hay una senda, un camino, una puerta por la cual tenemos que entrar. Y dice, glorificar a Dios en vuestros cuerpos, porque sois templos del Espíritu Santo. Y hoy hay jóvenes, muchos jóvenes fornicando en las iglesias cristianas y han cambiado la senda. Han cambiado el camino. No han entendido, no tienen ojos espirituales. No saben de qué Dios son. ¿Entiendes? ¿Entiendes por qué esto es estrecho? ¿Entiendes por qué esto es angosto? Esto no es, vamos al capítulo 7 de Mateo y la senda es angosta y Dios me pide que... No, porque es que lo delicado es que nuestra vida tiene una contaminación que no conocemos. Por eso el Señor nos advierte, verso 31. Sobre el divorcio. ¿Qué es el divorcio? Entonces alguien dice, no, pero es que en el verso 32 dice, a no ser por causa de fornicación. ¿Quién puso el ejemplo? ¿Quién puso el ejemplo respecto de esto si no fue el mismo Señor en el libro de Oseas, mostrando su fidelidad a una mujer infiel? Eso es lo que dice la Escritura. Así que no tomes como parágrafo, no, pero si ella cae, pues yo también puedo dejarla. Mucho cuidado. Hay un asunto muy claro que establece la Escritura. ¿Cuál es el asunto? Dice, es el respeto por lo santo que es el matrimonio. ¿Ya? Y esos que hablan en contra del matrimonio, se burlan del matrimonio, detestan el matrimonio, dice, están patrocinando profanar el matrimonio. Hay que tener mucho cuidado. Y esto es una senda. Imagínense que
en una congregación tengamos solo solteros para que la gente no se amargue en un matrimonio. No, mi hermano. Si parte del matrimonio es la santificación del uno en el otro, ¿no lo ha leído? Eso es lo que dice la Escritura. Por Dios. Entonces, mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con esto. Esto es una senda estrecha. Esto es una puerta estrecha. Esto es una senda angosta. Esto no es difícil. Esto es imposible. Pero sabemos que es la única opción. Lo que es imposible para los hombres, dice, para Dios es posible. 33. No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza. Es decir, ¿a qué se refiere con los juramentos? Dice, no te enlaces con tus labios. ¿Oíste? Ten mucho cuidado con enlazarte con tus labios. Dice, tú sí sea sí, tú no sea no. Verso 37. Tal cosa, sí Señor. Tal cosa, no Señor. Ya. Ten cuidado. Uy, no, yo eso sí jamás. Por eso dice, ¿cuál es el varón sabio? El que refrena su lengua. 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Entiendes la descripción de la elección que hicieron los que tienen ojos espirituales? Esto no es que tenemos ojos espirituales para ver demonios y para ver todo lo que, no, los ojos espirituales nos hacen escoger la única senda posible, y es la que el Señor estableció. La senda de justicia, la calzada de santidad. Los ojos espirituales nos dan la determinación de andar por una sola y recta senda que nos estableció. Aquí no hay justificación, aquí no hay variación, aquí no hay disminución. Aquí hay la senda que Él estableció. Señor, quiero seguirte como me dijiste. Si te aborrecieron, que me aborrezcan. Si te despreciaron, que me desprecien. Dice, y si te recibieron, que nos reciban. Esto es lo que el Señor quiere que entendamos. ¿Por qué? Porque en el camino suceden muchas cosas que ponen a prueba nuestro verdadero propósito. ¿Entiendes? Por eso el Señor, cuando va caminando y la gente viene detrás, dice, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Algunos buscaban una cosa, algunos buscaban otros. ¿Se acuerda que hubo uno que dijo, maestro, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y le dijo, camina, ya me tienes, camina conmigo. Y dice, ay, no, porque es que tengo muchas cosas que hacer. Usted sabe la hora que es, ya me tengo que ir. Y dice el Señor, entonces no puedes, ¿entiendes? Entonces, para concluir, los que tienen ojos espirituales, dice claramente, escogen la única forma de transitar. Dice, es la senda angosta y entrar por la puerta estrecha. Padre, yo te ruego que nos muestres en tu autoridad, en tu amor y en tu verdad estas cosas que tú revelas a los sencillos, pero que están veladas a los que de alguna manera traen el as bajo la manga, Señor, que quieren la bienaventuranza, pero a su manera, que quieren el reino, pero a su manera, que quieren la satisfacción, pero a su manera, que quieren servir a Dios, pero a su manera, que quieren
obedecer al Señor, pero justifican sus odios, sus adulterios, sus iras, sus apetencias antes que al Señor. Por eso dile al Señor en esta mañana, enséñame que solo hay una forma de transitar esta senda. Y esa forma es angosta, estrecha, pero que lleva a la salvación. No es la opinión de los muchos, no es la aceptación de las multitudes, porque ancha es la senda y espaciosa la puerta, dice, que lleva a la perdición. Y muchos son los que andan por ella. El Señor no te llamó a ser de los muchos, el Señor te llamó a ser de Él, discípulo de Él. Bendito sea el Señor por esta mañana, por tu vida, por tu andar. Dile al Señor, enséñame que es mi determinación personal. No puedo culpar a nadie. Yo soy el que elijo, determino. Yo soy el que camino. Yo soy el que voy en pos de ti, Señor. Gracias por esta mañana. Te alabo, te bendigo y bendigo a cada familia, Señor, para que la palabra sea eso, temblor delante de ti. ¡Wow! Esto es tremendo lo que dice ahí. Señor, por favor, es lo único que anhelo, Señor, porque tú lo has dicho, lo creo y sé que lo tendré porque camino contigo, Señor. En el nombre y la autoridad de Jesús te alabamos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Familia, Dios les bendiga. Nos alegra compartir con ustedes. Excúsennos por los tropiezos con el internet, pero dice, eso pasa hasta en las mejores familias. Dios les bendiga. Les queremos servir con mucho gusto. Bendiciones a todos.